Problema 5. Una viga uniforme de 250 kilogramos se sostiene por un cable unido al techo, como se muestra en la figura. El extremo inferior de la viga descansa en el piso. Calcular, inciso A, la tensión en el cable y, inciso B, el coeficiente de fricción estática para el cual la viga está a punto de resbalar en la posición mostrada. El siguiente problema nos informa de una viga, como dice ahí el problemita, que se encuentra atada a una cuerda y esta cuerda a la pared o al techo. Si se dan cuenta, yo puedo agarrar la viga y jugar con ella de tal manera que la puedo tener así. Si te das cuenta, la tensión viene acá, tiene una componente en Y y una componente en X que viene para acá. Y tiene una componente en X, quiere decir que hay una fuerza que viene en este sentido, que podría ser la fuerza de fricción. También puedo jugar con ella, tal como lo pone el problema, más o menos tenerla aquí así. Fíjate que ahí resbala, y ese es el punto que se desea. Mira, ahí resbala un poco. Ahora aquí tengo la tensión de la cuerda, aquí viene la componente en X y aquí viene la componente en Y. Si la componente en X viene para acá, habrá una fuerza que viene para allá. Entonces, así como está en la figura del problema, lo que nos piden es, para que la viga se mantenga en equilibrio, preguntan cuál debe ser la tensión de la cuerda y cuál debe ser el coeficiente de fricción estática entre el suelo o el piso y la viga, en el punto de contacto. Entonces, básicamente acá tenemos el problema dibujado. Si te das cuenta, nos informan la masa de la viga, que es 250 kilogramos, y los ángulos que hay de aquí para acá, a la cuerda son 160 grados y aquí hay 40 grados. Entonces, como tú sabes, en equilibrio, la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser 0, escogiendo el sentido positivo para allá. La suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser 0, escogiendo el sentido positivo para allá. La suma de todos los toques respecto al punto O tiene que ser 0, escogiendo el sentido K, o sea, si giro hacia acá, sería para acá el giro, sería el giro positivo, básicamente. Ahora, nos están preguntando la tensión de la cuerda. Muy bien. Podríamos dibujar un diagrama de cuerpo libre para chequear cómo son las fuerzas y luego chequear cómo son los torques. Para ello, entonces, pongamos la más fácil de todas, asumiendo en el centro de masa, tenemos básicamente el peso de la viga, vertical y hacia abajo. Ahí no hay ningún problema. Después se puede visualizar claramente la tensión que va sobre la línea de la cuerda. Ahí tenemos la fuerza de tensión que nos lo están pidiendo. Luego, acá en el apoyo, obviamente, para que no se hunda en la mesa o en el piso, tiene que haber una fuerza normal. Acá así. Y ahora te pregunto, obviamente acá entre el piso y la viga hay un coeficiente de fricción estática. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción? Dime, ¿para allá o va para allá? Siempre va en contra del movimiento, por así decirlo, pero en este caso está en equilibrio. ¿Cómo lo podrías plantear de una vez de tal manera que sabes que es correcta la dirección? Entonces yo haría esto, mira. Como tengo que poner suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, entonces trazo una paralela al eje X y trazo una paralela al eje Y. Yo diría, esta sería esta componente que va para acá, más esta componente que va para acá, es la tensión de la cuerda. Entonces, si te das cuenta, esta componente va en esta dirección. Y si yo pongo entonces la fuerza de fricción en esta dirección, esta y esta componente se suman y por lo tanto las fuerzas en X no podrían ser 0. Por lo tanto, es obvio que hemos de colocar la fuerza de fricción hacia acá, mira. Esto ya lo voy a poner en el colorcito verde, amarillo. Hacia acá viene la fuerza de fricción estática. Y es obvio, porque si te das cuenta, la cuerda está jalando para allá. O sea, hay una componente que hace que la viga jale para allá.
Si la jala para allá, la fuerza de fricción se opone al movimiento, no va a querer que se mueva para allá. Bien, ahí tenemos esto. Ahora, nos están preguntando el coeficiente de fricción estática. Entonces tú podrías decir, la fuerza de fricción estática, para que esté a punto de moverse, tú recuerdas que es menor o igual que el coeficiente estático por la magnitud de la fuerza normal. Ahora, cuando está a punto de moverse, entonces se trabaja con el signo de la igualdad. Entonces ahí está a punto de que esta cosita resbale, ¿verdad? Se mueva un poquito acá, que haga un pequeño resbalón ahí, en esta igualdad. Por lo tanto, yo me puedo plantear que el coeficiente de fricción estática tiene que ser igual a la fuerza de fricción estática dividido la magnitud de la fuerza normal. Entonces, básicamente, mi objetivo es encontrar primero la fuerza de tensión, después tengo que encontrar la magnitud de la fuerza normal, después tengo que encontrar la magnitud de la fuerza de fricción estática para luego hacer esta relación y encontrar el coeficiente de fricción estático. Ya una vez tengo claro el planteamiento, ahora te pregunto, muy bien, ¿dónde hago el punto O para hacer torques? Entonces tú dirías, vamos a ver, lo podría poner acá. Si lo pongo aquí, tengo esta fuerza que la conozco, porque conozco la masa y la gravedad es 9.8. Ah, pero tendría dos incógnitas, no conozco ni la normal ni la fuerza de fricción. Parece ser que no me conviene ponerlo ahí. ¿Para qué me voy a complicar con una ecuación con dos incógnitas? En cambio, fíjate bien, si lo pongo aquí en el peso, menos, porque tengo la fuerza de acción del peso pasa por el punto O y no hace torque. Lo que daría torque sería la normal, la fricción y la tensión. Tendría una ecuación con tres incógnitas y no, ¿verdad? ¿Para qué me voy a complicar tanto? Entonces, si me pongo aquí, la fuerza normal y la fuerza de fricción pasan por ese punto O, no hacen torque y solo me queda el peso que lo conozco y la tensión. O sea, me queda una cantidad conocida y una cantidad desconocida. Ahí está. Perfecto, lo puedo poner aquí, en el punto O. Y entonces podría trabajar, por ejemplo, veamos, el peso está fácil de verse, o sea, lo voy a poner aquí para que se vea más cómodo. El peso, por ejemplo, si te das cuenta, pasa por el centro aquí. Aquí está mi punto O, y entonces puedo decir, trazo una línea de acción del peso, y luego del punto O me voy a la línea de acción del peso tal que forme 90 grados. Y como aquí tengo la vertical, es obvio que lo más fácil sería la horizontal acá, donde forma 90 grados. Aquí tengo un ángulo, según la información que me dan, de 40 grados. Entonces, básicamente, esta expresión que está acá, que sería el brazo, como es, aquí puedo armar un triángulo rectángulo, mira. Donde esta distancia que hay de aquí para acá, como está en el centro de masa y es homogénea la viga, voy a suponer que está acabar en el centro geométrico, o sea que está a la mitad, o sea que tiene una distancia L medio. Toda la viga tiene una distancia L. Ahora, como es el cateto adyacente al ángulo, entonces podría poner L medio por el coseno de 40. Entonces, básicamente este sería el brazo, por la fuerza sería el torque. Ahora, lo que voy a hacer es venir y agarrar acá la acción del peso, el brazo, lo saco un poquito de este punto y giro del brazo hacia el peso. Si giro hacia acá, te das cuenta que el torque debido al peso entra a la pizarra como vector y según mi sentido positivo, diría en este caso, por lo tanto, el peso hace un torque negativo. Luego, con la tensión T, ¿qué pasa con la tensión T ahí? Fíjate bien. Me voy y trabajo un radiovector que vaya del punto O así. Entonces yo podría pensar, bueno, yo podría trazar una recta tal que forme 90 grados aquí. Acá me voy con la línea de acción y del punto O sería algo así como este brazo. Pero si te das cuenta, aquí hay 160 grados. Y si yo trazo una línea acá así,
todo este ángulo que está acá sería 180 grados. Por lo tanto, yo esperaría que este ángulo que está acá, ¿cuánto vale? Que aquí hay 160. 20. Para que de aquí en la línea horizontal cubra todo esto 180 grados. Entonces aquí hay 160 más 20 grados. Aquí hay entonces el ángulo que hay entre el radiovector R y este ángulo serían 20 grados. Entonces me es más cómodo trabajar en esta expresión, solo para la tensión, trabajar aquello que el torque respecto al punto O va a ser igual al tamaño del radiovector, al tamaño de la fuerza, por el seno que hay entre R y F. Entonces, básicamente yo podría decir que el torque debido a la tensión sería el radiovector que tiene una distancia L, la fuerza que es la tensión, y el ángulo que hay entre el radiovector y la tensión es de 20 grados, por lo tanto, seno de 20. Pongamos ahora sumatoria de torque respecto al punto O va a ser igual. Ahora preguntémonos, aquí está el radiovector, aquí está la tensión. ¿Cómo es el signo, positivo o negativo? Entonces del radiovector gira sus dedos hacia la fuerza, y aquí para acá estoy girando para allá. Por lo tanto, básicamente el vector unitario va afuera de la pizarra. Por lo tanto, la tensión hace un torque positivo, que sería L por la fuerza, por el seno de 20, menos, porque ya dijimos que el peso hace un torque negativo, L medio, que sería el brazo por el coseno de 40, sería el brazo acá, por la fuerza. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que L por la tensión por el seno de 20 tiene que ser igual a L medio por el coseno de 40 por mg, que nos cancela aquí la tal L. Por lo tanto, tenemos que la fuerza de tensión va a ser igual a mg coseno de 40 dividido 2 veces el seno de 20. Esta tensión es igual a, la masa es de 250 por 9.8 por el coseno de 40, 2 veces el seno de 20. Hagamos por favor este cálculo. Vamos a ver, sería 250, 9.8, 40 coseno, y esto me da 2743.71 unidades Newton. Ahí tengo entonces la magnitud de la fuerza de tensión sobre la cuerda. Ahora, ya que tenemos la tensión, encontremos la fuerza normal. Si te das cuenta, ¿cómo encontraríamos, por ejemplo, acá tengo un problema, mira, porque la componente de la tensión en dirección X o en Y no la conozco, porque no conozco el ángulo que hay acá, porque lo que hay que hacer es trazar una paralela al eje X, una paralela al eje Y, y entonces tú dirías, esta es la tensión en la componente en X, y esta es la tensión en la componente en Y. Pero si te das cuenta, aquí hay 20 grados. Ah, pero fíjate bien, que si esta es la línea inclinada y esta es la horizontal, quiere decir que aquí tengo la horizontal y aquí tengo la inclinada, por lo tanto aquí tienen que haber 40 grados. Entonces quiere decir que entre la tensión hay un ángulo para formar un triángulo rectángulo acá de 20 más 40, o sea 60 grados. O sea que básicamente yo lo que tengo es la tensión, que ya lo conozco, su componente en X, su componente en Y, y aquí tengo un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, aquí sería la tensión por el coseno de 60, mientras que acá sería la tensión por el seno de 60. ¿De acuerdo? Este ángulo que está acá. Ya que conozco eso, entonces ahora digo, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 considerando positivo para acá.
¿Qué tenemos en X? En X tengo la componente que acabamos de ver acá de la tensión, que la vamos a ver aquí. Aquí está esta componente, que va para allá. Esta es positiva, según el convenio. Y la fuerza de fricción, que va en sentido contrario. Por lo tanto, pondríamos que la tensión por el coseno de 60 menos la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática vale la tensión por el coseno de 60. O sea que esta fuerza de fricción estática tendría que ser igual a 2743.71 por el coseno de 60. O sea que esto tiene un valor de, hagamos el cálculo, pondríamos 2743.71 por el coseno de 60, coseno, multiplico y esto me da 1371.86 unidades Newton. Ok, ahora me voy allá para hallar la fuerza normal para lograr hacer esta relación. La fuerza normal está acá. Entonces digo, suma de fuerzas en dirección Y tiene que ser igual a 0, considerando positivo hacia arriba. Entonces, la normal es positiva, el peso es negativo y la componente de la tensión es positiva. Entonces tendría que decir, vamos a ver, primero la normal, que es positiva. Luego la componente de la tensión, que es positiva, ya que va hacia arriba, más T seno de 60, menos el peso, que va hacia abajo. Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal no es más que el peso menos la tensión por el seno de 60. O sea que la fuerza normal es igual a, el peso vale 250 por 9.8 menos la fuerza de tensión que vale 2743.71 multiplicado por el seno de 60. Esto me da que la fuerza normal tiene una magnitud igual a, entonces pondríamos 250 por 9.8, después 1743.71 por 60 seno, resto. Esto me da 73.88 unidades Newton. Entonces, por favor, aquí estoy poniendo entre paréntesis para que no se me confunda esta unidad de la fuerza que es Newton con la magnitud de la fuerza normal. ¿Ya? En algunos otros libros se utiliza la fuerza normal como una N acá así. Bueno, pero eso ya depende del libro de texto. Nosotros pues estamos ocupando la normal aquí así. Ahora, ya que tenemos la normal, entonces ahora dividamos. El coeficiente estático debería ser igual a, dice, el tamaño de la fuerza de fricción, que sería de 1371.86 dividido la magnitud de la fuerza normal, que sería 73.88. Por lo tanto, el coeficiente estático sería igual a 1371.86 dividido 73.88, sería 18.57. Y obviamente es un número adimensional, porque aquí tenemos unidades de fuerza. Se eliminan las unidades de fuerza y solo queda un número adimensional. Y esto es aproximadamente 19. Ahí tenemos entonces el coeficiente de fricción, que aunque se mira que es grande, porque nosotros estamos acostumbrados a un coeficiente de 0.8, 0.95, pero bueno, esto ya es condición del autor del problema, y esa es la cantidad que nos sale del coeficiente de fricción estática.